Hola, bienvenidos a todos. Estamos acá en el auditorio de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos los que nos ven en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en nuestro blog y en la página poderdedios.com.ar. Bienvenidos a todos. En cualquier parte del mundo nos estés viendo y estamos acá en Pilar, Buenos Aires. Hay un versículo que quiero compartirlo con ustedes por el momento que estamos viviendo como iglesia, por este tiempo que nosotros especialmente como Iglesia Poder de Dios estamos viviendo, y sé que te va a bendecir y que te va a servir en tus próximos logros y triunfos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 5, versículo 41, voy a leer Reina Valera, dice: y a cualquiera, estas son palabras de Jesús, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ve con él 2. Si nosotros leemos esto que está dentro de la bienaventuranza del Sermón del Monte, del más extraordinario sermón que jamás nadie ha predicado, leemos este versículo, ¿sí? Y si yo te pregunto, ¿te obligaron a llevar alguna carga alguna vez? ¿Una milla? ¿Una milla? No. ¿Te obligaron? No, o sea, nosotros no entendemos esto. Los que estudiamos alguna vez teología, sabemos un poquito de qué está hablando. Porque si lo leemos así, dice: y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Esta semana nadie me obligó a llevar nada. ¿Una milla? ¿Qué es esto? Entonces Jesús les estaba hablando a los judíos. Los judíos, ¿por qué no entendemos nosotros? Primero, porque no somos judíos. Segundo, porque no vivimos en Palestina, que estaba bajo la dominación romana. Y tercero, porque no estamos en los tiempos de Jesús. Pero los que estaban ahí escuchando, los que estaban en ese momento escuchando este mensaje, entendían especialmente a qué se refería Jesús. Jesús les estaba hablando a ellos de algo muy específico. Entonces, número 1, eran judíos. Número 2, estaban en Palestina bajo dominación romana. Y número 3, ellos estaban en el tiempo de Jesús. Jesús está tomando para darnos un principio, y yo quiero llevarte qué significa esto para nosotros hoy. Por eso vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente, que nos da como un poquito más de entendimiento. Mateo 5, 41 dice: si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Llévalo 2. Yo estoy a punto de hablar un principio que a mí me ha funcionado en todos los órdenes de mi vida. Como esposo, como papá, como profesional, como pastor, como ministro, como siervo de Dios, en todas las áreas. Cuando yo aprendí este principio, y ahora te quiero enseñar, para que vos puedas vivir en este tiempo, en este momento, este principio, todo lo que ha desatado sobre mi vida, sobre nuestro matrimonio y sobre nuestro liderazgo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Bueno, para explicarlo, los romanos, que eran muy ordenados con toda su comunicación, tenían un sistema de postas, de correos, de envíos. Entonces tenían personas que llevaban en caballos los mensajes, y ellos tenían diagramado exactamente cuáles eran las postas. Pero si alguno de esos soldados que llevaba el mensaje del rey no se descomponía el auto, sino se le moría el caballo, o necesitaba algo, podía exigirle a un judío, por ley, que lo ayudara durante, acá dice 1 kilómetro, ahí era 1 milla. La milla judía eran 1000 pasos. Decí conmigo 1000 pasos. Eran 1000 pasos contados. Entonces los judíos, que odiaban que un soldado romano los insultara y le hicieran bullying, y decir: a ver, vos judío inútil, toma, lleva mi carga, y le tiraban la carga, y él tenía que cargarlo, porque estaba obligado por ley, anotalo ahí los que están tomando notas, obligado por ley a caminar 1000 pasos. Entonces los judíos, jóvenes sobre todo, marcaban, dice la historia, 1000 pasos en cualquiera de las direcciones, para no pasarse ni un pasito más. Porque lo hacían con bronca, lo hacían porque estaban dominados, porque estaban esclavizados, porque no una esclavitud total, pero sí tenían una dependencia de estos soldados. Entonces el soldado podía exigir a cualquier judío que llevara sus armas
o que le diera su caballo, o que le diera comida, porque ellos eran funcionarios del rey. Entonces los judíos tenían que llevar, y a los judíos no les gustaba esto. Entonces Jesús va a tomar en su sabiduría, como Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, esta enseñanza. Y le dice, si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2, por 1 milla, por 1000 pasos, como lo entendían los judíos. Entonces, una vez que te hice esta introducción, yo quiero decir 3 cosas que yo aprendí de esto y que quiero hoy compartirla con vos, para que vos también puedas hoy recibirlo en tu corazón, en tu espíritu, en tu entendimiento y que te sirva. En primer lugar, es el fin del resentimiento, del enojo y de la venganza. Un cristiano, Jesús está enseñando y está poniendo un sermón desde un punto de vista de un nivel, un estándar altísimo de moral. Y está diciendo, hey, si ustedes van a ser cristianos, tienen que aprender de esto. De no solamente ir 1 milla obligado, sino ir 2, aquel que te lo pide. Porque la segunda milla, que podemos llamarlo, anotarlo ahí, milla milagrosa, yo tengo otro nombre para compartírtelo hoy, la milla milagrosa o el evangelio de la segunda milla, como se lo conoce, es ponerle fin al resentimiento, las cosas que te hacen, que te dan resentimiento. En el trabajo, en el estudio, en tu casa, en la vida. Algunos son resentidos de nacimiento. Pero cuando vos venís al cristianismo y recibís a Jesús y comenzás a vivir una vida nueva, llega este punto de caminar la segunda milla, que significa el fin del resentimiento, el fin del enojo. ¿Cuántos han visto cristianos enojados? Bajen las manos. ¿Puede un cristiano enojarse? Y la Biblia dice, la Reina Valera, airaos, pero no pequéis, dice, no, Reina Valera. O sea, enójense, pero no pequen. Porque claro, tenemos emociones, pero tenemos que controlar. El enojo es otra cosa. Es decir, no da la talla un cristiano con resentimiento. Un cristiano con enojo y un cristiano con sentimiento de venganza. Entonces Jesús está diciendo, hey, si me van a seguir a mí, tienen que caminar no solo la primera milla, sino la segunda milla. Tienen que ponerle fin al resentimiento, tienen que ponerle fin al enojo y fin a la venganza. Si vos viniste hoy con un sentimiento de venganza por algo que verdaderamente estás en tu derecho, quiero decirte que hoy tenés que renunciar a ese derecho y dárselo a Dios, porque de Dios es la venganza. Él es el encargado de vengarte. Nosotros no podemos hacer venganza, ni siquiera con nuestros enemigos, porque en este mismo sermón y en este mismo contexto, el Señor te da por lo menos 5 situaciones en las que tenés que amar al enemigo, bendecir al enemigo y orar al enemigo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede ponerle fin al resentimiento, a las peleas, a los enojos congregacionales, a los enojos familiares? Hay familias que están peleados, hermanos que no se hablan hace 50 años, hace 30 años. Pero cuando venís al evangelio, cuando conoces a Jesús, tenés que ponerle un punto final al resentimiento. Tenés que dejar de ser un resentido, dejar de ser una resentida para comenzar a vivir toda la vida plena, porque no se puede caminar con Jesús con resentimiento. No se puede caminar con Jesús con enojo. No se puede caminar con Jesús con sentimiento de venganza. Entonces dice, acá hay algo poderoso. Tenés que ponerle fin al resentimiento que hay en tu corazón. Fin al enojo, porque la vida te golpeó, porque no encontrás la persona correcta, porque tu mamá y tu papá te abandonaron, porque te violaron, porque estoy hablando de cosas, traumas fuertes, pero sin embargo hay una ayuda que viene de parte de Dios y de parte del cielo, que Jesús está transmitiendo con un ejemplo de enseñarnos que tenemos que ponerle fin al resentimiento en nuestras vidas, fin al enojo y a la venganza. Y le estaba hablando de la ley. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, establecía un castigo, pero también le ponía una limitación. No era, si te sacan un ojo, vos le sacás 2. No, era 1 por 1. Pero Jesús dice, no, acá hay que ponerle fin al resentimiento. Es decir, donde entra Jesús se acaba el resentimiento.
se debería acabar el resentimiento. Si Jesús está en tu corazón, se debería acabar el resentimiento. Se debería acabar el enojo y la venganza. No podemos ir a dormir y despertarnos con sentimientos de venganza, de tratar de vengarnos por lo que nos hicieron y perder el hilo de la bendición que trae el Señor. Número 2, que silencio. ¿Qué es la segunda milla? Es hacer las cosas de manera excelente y con agrado. Algo que no me corresponde, fuera de reglamento. Algo que no se me estipula. Porque una milla estaba estipulado, pero 2 no. 2 era hacer algo más. Las cosas de manera excelente. Yo te estoy dando la fórmula de lo que a nosotros nos ha resultado. Cuando conocimos lo que era la segunda milla, decir, voy a hacer las cosas de manera excelente y con agrado. No con resentimiento, sino con agrado. No solamente a reglamento o lo que debo hacer, sino mucho más. Recuerdo que en un colegio apareció una supervisora pedagógica que era el terror de los profesores. Por su carácter, por su forma de hablar, por la forma de tratar. Era choque, ¿no? Yo tuve un choque el primer día que bajaba con los alumnos. Dijo, ¿a dónde van? Suban todos. Y tuve un choque ahí, un intercambio de palabras, ¿no? Bueno, entonces empezó a supervisar las clases de una manera, pero creo que era Hitler encubierto. Era de esos que decir, no lo puedo soportar. No lo voy a soportar. Y vino a mí esto de la segunda milla. Y yo dije, no, Señor, yo no, con esta persona, no, la segunda milla. Entonces hizo reunión y dijo, voy a supervisar todos los ítems, lo que quería, los cambios pedagógicos. Entonces yo fui y hablé con ella y dije, yo quiero que usted vaya, mi clase sea la primera supervisada. ¿Cómo? Sí, vaya, la invito cuando usted quiera. Bueno, y fue. Y bueno, tuve una clase ahí con los alumnos, todos. Hablé, comenzó a conocerme, bueno, hablamos con los chicos, los alumnos, lo que estábamos haciendo. Y antes que se vaya, le digo, ¿sabe qué? ¿Por qué no viene la próxima clase? No, ya estaba la segunda milla, ya estaba tomando control. ¿Por qué no viene la próxima clase? Ah, pero no estaba previsto. No, pero yo la invito porque tenemos que hacer este proyecto. Bueno, y fue la próxima clase. Y estuvo, y estaba, ¿no? Y seguía siendo el terror del colegio. Pero yo estaba ya entendiendo este principio, ¿no? Por supuesto me esfuerzo a hacer mi trabajo de manera excelente, etcétera, y con agrado, aunque el superior no sea de nuestro agrado. Y después me pasa toda la calificación, me puso 10 en todo, creo que fui el único profesor que puso 10 en todo, excelente en todo, y de ahí empezó una relación profesional muy linda. A través de ella conseguimos más horas, después también entró a trabajar Alicia, ¿te acordás que le estoy contando? Y bueno, empezó, ¿no? Y yo aprendí ahí y dije, si yo me hubiera enojado, tenía derecho, porque la verdad que gritó cuando estábamos bajando con los alumnos, no podía gritar así como gritó, etcétera. Pero no, ir la segunda milla, hacer las maneras de manera excelente las cosas y con agrado. Anotalo ahí, eso va a hacer que vos seas cabeza, no cola. Cabeza, no cola. Porque hay muchos cristianos que son cola en todo, porque no han aprendido este principio. Hacen lo que tienen que hacer, hacen el reglamento, sí lo miran, sí lo controlan. No lo hacen de esta manera. La palabra nos enseña que tenemos que hacerlo todo como para el Señor. Imagínate el servicio para Dios arriba de todo, pero todo lo demás también como para el Señor, sin murmuraciones, etcétera. Entonces hacer las cosas de manera excelente y con agrado. Esto no es fácil. Esto hay que humillarse, hay que buscar inteligentemente la manera, tratar con las personas, negociar con las personas en el sentido de saber cómo hablar, de cómo comunicarnos, de cómo poder avanzar juntos. Entonces yo quiero dejarte esto, que la segunda milla te desata bendiciones, te abre puertas. Todas las personas que tienen puertas abiertas son personas que van más allá de lo que tienen que hacer, hacen más de lo que se le pide. Yo como profesor, cuando veo un alumno que hace la segunda milla, ya le pongo 10 antes que nada, porque ya sé que
que va a tener un 11, porque ya sé cómo es, ya me lo demuestra. Y después está el otro que va a ser 7, el otro que va a ser 4, y así. Pero ya te das cuenta quiénes van a ser lo cabeza. No cola, sino cabeza. Aquellos que hacen más de lo que vos le pedís. Y eso te desata en todo la bendición. Lo mismo en la iglesia. Nosotros miramos como líderes y vemos las personas, ¿sí? Cuando le damos algo, ¿qué hacen con lo que se les da, con lo que se les encarga, cómo reaccionan? De la manera en que hacen y con el agrado, miramos las caras con la pastora, ¿sí? Y vemos la reacción de la gente. Y entonces, ¿qué queremos? Que la gente entre a este nivel, que haga las cosas de manera excelente y con agrado. ¿Cuántos dicen amén? No me convence. Y el tercer punto, ¿qué es la segunda milla? Es cómo responde el amor. Justo Sebastián hablaba ayer del amor. ¿Cómo responde el amor en las injusticias y en las situaciones de incomodidad? Cuando te encontrás en una situación de injusticia, vos decís, esto es injusto. Pero pastor, mire que esto, yo no tengo la culpa, que esto es injusto. Bueno, ¿cómo responde el amor? Dice, al que te pida, dale. Al que te quiera sacar la túnica, dale también la capa. Saben que por ley estaba prohibido darle la capa porque la capa se usaba para taparse en el invierno. Entonces se les prohibía quitar, se le podía quitar las prendas, pero no quitarle la capa, que era el abrigo. Y Jesús dice, no, si te piden, si te quieren sacar, dale también la capa. Si te golpean en la mejilla derecha, y a menos que sea un zurdo, el golpe en la mejilla derecha es con el revés, ¿sí? Es así. ¿Vamos a hacer una práctica? No, pero en el aire, ¿sí? Así sería la mejilla izquierda. ¿Leyeron bien, no? No dicen la mejilla, dicen la mejilla derecha. O sea, así. ¿Y qué significaba eso? Eso tenía un significado con los judíos. Vayan a estudiar al seminario y van a aprender, pero tenía un significado, ¿no? El golpe en la mejilla derecha, que era con el revés, que era una humillación, era un desafío. ¿Y qué dice Jesús? Si te dan en una mejilla, dale también la otra. O sea, salís doblemente golpeado, ¿no? Ojo con esto, que no quiere decir que vos tenés que dejarte pegar ni nada, sino que estamos hablando de otra cosa. Ante las situaciones de injusticia, ¿cómo responde el amor? ¿Cómo respondés ante una hermana que no te cae bien? ¿Lo bendecís? Yo quiero contar más testimonio, pero como me están filmando, me van a hacer spoiler. Pero después se lo voy a contar fuera del stream en otros testimonios que tengo, ¿sí? De personas que me han perseguido y que yo he sentido y les he llevado regalos y lo hice realmente respondiendo con amor a esas personas que fueron injustas y que me provocaban situaciones de incomodidad. Pero, ¿qué estaba haciendo? Trabajando la segunda milla. Entonces, yo quiero hoy decirles a todos ustedes, vamos a repasar los 3 puntos. Quiero dejarte estos 3 puntos, que es, vamos al versículo. La Reina Valera dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. ¿Qué significa para nosotros? Ponerle fin al resentimiento, fin al enojo y a la venganza. Significa hacer las cosas de manera excelente y con agrado. Trabajar tus proyectos, trabajar tu profesión. Si tenés que barrer, buscar la mejor escoba, googlear a ver cómo se barre, ¿sí? Cuál es el tiempo, la temperatura, no sé, algo. Tenés que mejorar todo lo que estás haciendo. Capacitarte, pedirle a Dios sabiduría. Dice, pedile y Él te va a dar abundantemente. O sea, y número 3, ¿cómo responde el amor en las injusticias y en las situaciones de incomodidad? Para mí, esta segunda milla es la milla de la gracia. Es la milla de la gracia. Jesús estaba hablando desde la gracia, que estaba contraponiendo la ley. Así que Jesús dice, hey, ¿cómo respondería yo? O sea, estoy traduciendo. Jesús está diciendo, ¿cómo respondería yo? Y Él es nuestro máximo ejemplo. ¿Cómo respondería Jesús ante una situación de injusticia? ¿Cómo respondería Jesús ante una situación de incomodidad, de una necesidad? ¿Qué debería hacer yo?
que te pida, dale. Y el Nuevo Testamento nos enseña, ¿qué nos enseña? Ya dije el título, ¿eh? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que debemos vencer el mal con el bien. Decí conmigo, debo vencer el mal con el bien. Decilo otra vez, debo vencer el mal con el bien. La segunda milla es la milla de la gracia. Es la milla de otro nivel. Es la milla superior. Es un estándar más alto. El estándar que nos introduce el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, la enseñanza de Jesús, el ejemplo de Jesús, el espíritu de Jesús. Queremos ser como esos discípulos donde los rechazaron y dijeron, Señor, vamos a orar para que les caiga fuego del cielo. Si vos viniste hoy con un deseo de que tu enemigo le caiga fuego, no, el Señor te está diciendo, no, tenés que ponerle fin al resentimiento. Hay algunos que están quizás acá que tienen resentimientos de años. Escuchá esta palabra, ponele fin al resentimiento. No sabes qué felicidad es levantarte todos los días sin resentimiento, sin sentimientos de venganza, sin saber que vos no tenés en tu corazón ningún enemigo, porque si depende de vos tenés que estar en paz con todos. Levantarte todos los días, decir hoy, toma una decisión de ponerle fin al resentimiento. Hoy no puedo salir del resentimiento, o sea, del tema del resentimiento. Y responder a las injusticias con amor. Y trabajar excelentemente, hacer que seas el mejor. Basta ya de escuchar decir, si es cristiano es malo. Si es plomero cristiano es malo. Si es albañil es malo. Si es ingeniero cristiano es malo. Si es abogado cristiano es malo. Si poner a profecía, si es docente cristiano es malo. Que basta que vos puedas demostrar que vos tenés otro nivel. Que vos podés mover, podés estar rodeado, pero vos me podés decir, pero mi gerente es Satanás, mi jefe es un demonio. Bueno, allí estás para ser procesado y el Señor te puso allí para que vos demuestres la segunda milla, para que vos comiences allí a desatar en medio de tus amigos, en medio de tus amistades, en medio de tus familiares, incluye suegro, suegra, incluye amigos, etcétera, todo donde vos estés, que vos puedas entender este principio y ver desde el punto de vista de Jesús. Entendemos que no es fácil. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te capacita. El Espíritu Santo es el que te llena. El Espíritu Santo es el que hace que vos puedas caminar esa milla en gracia. Que vos puedas perdonar, que vos puedas vivir sin resentimiento, superar las injusticias, las incomodidades, lo que te esté pasando en este momento. Porque Jesús está diciendo, yo les traigo una vida mejor. Yo les vengo a superar la ley, les vengo a traer la gracia para que vos puedas caminar en esa milla milagrosa, para que las bendiciones vengan sobre tu vida, para que las puertas se abran, para que todo eso, ese milagro que nunca ha llegado, llegue a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu casa, a tu ministerio. Y esa segunda milla es la milla de la gracia. No lo hace un hombre, lo hace el poder de Dios, lo hace Jesús. Jesús lo logró en la cruz y el Espíritu Santo lo hace realidad en tu vida, en tu corazón. Dáselo fuerte al Señor hoy si vas a decir, Señor, voy a caminar esa segunda milla. Si vos lo dijiste, como dijo un testimonio hoy, en la obediencia está la bendición. Dáselo fuerte, te deseo, iglesia, que caminemos en la segunda milla por lo que viene, para lo que estamos trabajando nosotros como iglesia. Hagamos la segunda milla porque se van a desatar, y escuchá esta palabra, bendiciones sobre tu vida, bendiciones sobre tu esposo, bendiciones sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre esta congregación y sobre todo lo que Dios tiene con la misión y visión. Caminemos en la segunda milla porque allí está la bendición, es la milla de la gracia, es la milla de Jesús, es lo que haría Jesús, es lo que hace Jesús. Que Dios te bendiga, dáselo fuerte y celebrarlo al Señor.